Maule, Ñuble y Biobío, preciosas regiones del centro-sur de nuestro país, lugares de historias, de aventuras, de bellos paisajes y viñedos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Imperdibles de Chile. Región del Maule, un imperdible, Parque Nacional Radal Siete Tazas para venir en familia y disfrutar de la naturaleza, caminata impresionante y estas vistas que no son solo conocidas en Chile, sino que a nivel mundial tienen de todas partes a conocer algo que es de todos, sí, de todos los chilenos. Bienvenidos al Parque Nacional Radal Siete Tazas. Porque fue la primera vez que hice kayak, salté cascada y después de muchos años voy a volver a hacer las 7 tazas. Estamos en la región de Ñuble, chiquillos, y estamos en Ninhue y venimos a un museo, pero increíble, un museo donde todavía están las raíces de los chilenos, está la confección de chupalla, esta chupalla, donde las mujeres trenzan y el hombre en sí hace la chupalla, así que lo invito a visitar este arte que está quedando aquí en Ninhue. La señora Paula y Marcela me enseñaron a tejer esto, que este es el inicio de la chupalla, que hacen una trenza como de 80 metros, ¿no? Más o menos. Más o menos para confeccionar esta. Hay diferentes diseños, diferentes tipos y es algo que no se puede morir, que tienen 200 años. ¿De cuántos años lleva haciendo esto? 40 años. ¿Y qué le enseñó a usted? O sea, en la casa todo hacía mi mamá, mi hermano y yo, sí, yo chica, uno mira. Usted miró. Estuvimos con doña Paula Palma, que ella es la que teje esta preciosura. ¿Cómo le dicen? Cuelcha. Cuelcha aquí de 4 hilos y aquí tajano, que es el que las confecciona. ¿Por qué los hombres las confeccionan y las mujeres tejen esto? Porque a las mujeres se les hace más fácil. Se le hace más fácil. Los hombres somos más detallistas para las máquinas. Gente, ¿cuánto te demora hacer una chupalla así? 5 días para coserla así como 2 días. ¿Cuál es el proceso? ¿La cueces? ¿Viene la horma? No, yo arreglo lo que es trenza. De la trenza para adelante parto yo. Ya. Sí, y termino con todo ese chupalla. Claro, ¿esto es una tradición de familia, se puede decir? Sí. ¿De quién aprendiste tú? Mi papá trabajaba antiguamente en la chupalla. Jano, te felicito. Ojalá que esta tradición no se pierda y que sigáis haciendo gorro y vendía a todas partes. Acá venimos a ver a las artesanas de la aldea que... Y no he parado. No ha parado. ¿Y de esto vive? Yo de esto vivo. Porque ¿Ustedes de quién aprendieron esto? yo aprendí mirando a otra artesana. La pulía hasta darle el toque final. Todas las herramientas que tenemos, la uno ahí y le voy haciéndole esto. Cerrando todo lo que es contorno y quede suavecito. Millones. Aquí estamos moliendo el guano de caballo, De ¿cierto? caballo, sí, el guano Porque de el caballo. guano de caballo, ¿qué le da? Le da lo negro al proceso. Primero con guano de buey Sí. y después le tiran el guano Le de caballo tiran el guano y le da caballo. ese color Ese negro color negro. al arte que ya están haciendo. Y ahí Estamos con las chiquillas acá, nos están mostrando todo el proceso
cómo lo hacen, cómo cuecen la greda, lo que hacen la ponen en el bota de vacuno con bota de buey también, Sí, bueno, ¿no? sí. Lo ponen al rojo vivo, lo sacan y lo ponen finalmente en bota de caballo y hace como un volcán, lo deja un minutito y eso es lo que tenemos, es la magia que dicen ella, que sale totalmente negro, listo para pintar, ¿o no? Sí, sí. Terminamos esta tremenda experiencia con las hermanas Carrasco Figueroa, que son tesoros humanos vivos, que hacen esto, que lo vienen aprendiendo de su mamá, de su hermana, y son artesanas alfareras. ¿Y van a seguir esto toda su vida? Lo que nos quede de vida. Nos quede de vida. Nunca vamos a dejar porque es nuestra pasión. Eso, así que felices de Feliz. aprender de las raíces de Chile, Sí. de lo que va quedando y de estas dos hermosuras que nos enseñaron su arte. Y muy orgullosa de haberlos tenido en nuestra casita. Eso. Con mucho orgullo. Entre las montañas y el mar de la región del Ñuble, en el fértil valle de Itata, podemos encontrar grandes viñedos, muchos de los cuales datan del siglo XVI. Las cepas más icónicas que se cultivan en las viñas son la Moscatel de Alejandría, la cepa País y la Cinsault. Además de que varias de estas viñas ofrecen tours gastronómicos y catas, permitiendo a los aficionados conocer más sobre la viticultura. Hemos llegado a la región del Biobío, chiquillos, uno de mis lugares favoritos, al Parque Nacional Laguna del Laja. A mi espalda están las cascadas que salen de adentro de la tierra, es una locura porque pura piedra volcánica, el agua se cuela y forma este río del río Laja que es impresionante en la sección del parque. Lo que yo les quiero mostrar ahora es cómo se ve esta sección a través de los ojos de un kayakista. Bajando del Parque Nacional Laguna del Laja y siguiendo su bello río, nos encontramos con los famosos saltos del Laja, un imperdible de la zona. 4 saltos de agua de hasta 35 metros de altura, íconos turísticos de la región del Biobío. Y terminamos un nuevo capítulo de Los Imperdibles de Chile, donde recorrimos la zona centro-sur de nuestro país, Ñuble, Maule y la región del Biobío, donde conocimos a su gente, su cultura, su arte y su cariño. Y terminamos este tremendo capítulo aquí en Concepción, a mi espalda el mar y allá la desembocadura del río Biobío. Los invito a todos a ver el próximo capítulo de Los Imperdibles de Chile.